La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O en otras versiones dice columna y ¿qué? Baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiero traerles una imagen. Este es el título de esta enseñanza: la iglesia baluarte de la verdad. Como pueden ver, un baluarte es como una fortificación, una torre, una fortaleza, pero que defiende la verdad. Así como la iglesia es una columna, sostiene la verdad, pero también es un baluarte, o sea, defiende la verdad. Amén. ¿Y cuál verdad? Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo a Colosenses 1:18 y miremos quién es o qué es la iglesia. Ya la pastora Liliana nos enseñó hace 15 días acerca de que la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Acá lo dice Colosenses 1:18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, la iglesia es la comunidad de personas que han creído que Jesús es el centro de sus vidas, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que solamente Jesús puede salvar. Amén. Entonces, eso tenemos que, ¿quién es o qué es la iglesia? Amén. La iglesia es la columna y baluarte de esa verdad que acabamos de mencionar, que Jesucristo es el Señor. Amén. Hay otras definiciones acerca de lo que es la iglesia en las cuales hoy quiero hacer énfasis. Así que vamos a revisar 4 citas bíblicas. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Y quiero hacer énfasis en esta mañana acerca de que la iglesia también es llamada y conocida ahí en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. No el cuerpo físico, es un cuerpo espiritual. Como aprendimos hace 15 días, también somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Señor, el templo espiritual. Amén. No un templo hecho de piedras, ladrillos, sino un templo hecho con piedras vivas, que somos usted y yo, y que estamos colocados sobre el fundamento, sobre la roca o la piedra angular, que es Jesucristo. Amén. Entonces Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero también algo importante que dice acá este versículo, dice que individualmente miembros los unos de los otros. O sea, así como le pertenecemos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, también nos pertenecemos. Amén. Estamos unidos por ese mismo Señor, por ese mismo Espíritu. Amén. Efesios 4:4, otra cita que nos habla acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Espíritu con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. O sea, hay un solo cuerpo. O sea, la iglesia del Señor es un solo cuerpo. Amén. La iglesia universal del Señor es un solo cuerpo que reúne a quienes, a todos aquellos que han creído en Jesús y que han puesto a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Efesios 4:15 y 16, ahí donde usted está, un poquito más adelante, dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Leí una versión de pronto diferente a la Reina Valera, porque quería hacer énfasis en estas palabras. Dice que hablamos la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, pero hablarla en el amor de Dios. Amén. Dice que crezcamos en todos los aspectos. Cuando dicen todos los aspectos, ¿cuáles son? Todas las áreas de su vida: el área espiritual, el área emocional, en el área física, laboral, financiera, su área de relacionarse con las demás personas, en todas sus áreas. Dice, en aquel que es la cabeza. O sea, debes estar en Cristo para poder crecer. Amén. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, como el cuerpo natural, ¿no? Estamos unidos por coyunturas, los tendones, todo eso está unido. Pero dice que todo el cuerpo bien ajustado. O sea, el cuerpo humano es algo bien ajustado, bien hecho, perfecto. Definitivamente es una creación de Dios. Ya cuando una parte del cuerpo se empieza a dañar y empieza a funcionar mal, los grandes médicos y científicos, por muchas cosas que hagan, no han podido igualar eso. Solamente el Señor hace las cosas nuevas. Amén. Entonces nos dice que, pero que todo el cuerpo bien ajustado y unido. Diga conmigo, unido. Estamos unidos. Estamos unidos al Señor. El que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Pero nosotros también estamos unidos al Señor. Pero dice que de la cabeza que es ¿quién? Jesucristo. Dice, nos vamos nutriendo conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Funcionamiento adecuado. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El cuerpo de Cristo crece. No solamente crece en el conocimiento de Dios, sino que también crece alcanzando a otros. Amén. Multiplicándose. Amén. Pero la única forma de poder crecer como iglesia es estando cada uno ocupando el lugar que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Dice funcionando adecuadamente, bien ajustado. Y somos ajustados es por el Señor. Hay un versículo que la pastora nos leyó la vez pasada, que está en Primera o Segunda de Reyes, que nos habla acerca de las piedras que eran llevadas para la construcción del templo. O sea, dice que ese versículo me impactó de gran manera, porque dice que las piedras ya eran llevadas listas en la medida precisa y eran colocadas en el lugar preciso en el templo, de tal manera que allá no se escuchaban martillos ni lija ni nada de esa cosa, que para ir a ajustarlo, como queriendo decir que el que va siendo ingresado al cuerpo de Cristo o a la casa del Señor está siendo introducido es por el Señor mismo. Amén. O sea, de tal manera que no es que llegue a colocarse donde Él quiere, sino es el Señor quien coloca. Amén. No es que usted ubique la congregación, la iglesia local que más le convenga a usted. No, usted va donde el Señor lo ha colocado y permanece allí, porque es el lugar que el Señor ha puesto para su crecimiento. Amén. Así de sencillo es. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 y 26. Este capítulo 12 de 1 Corintios es uno de los capítulos que más nos habla acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nos habla muchas cosas importantes acerca de cómo debemos funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Como el consejo que le daba Pablo a su discípulo Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo 3:15, que es el versículo inicial de esta enseñanza, que dice para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. O sea,
en el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 12, entendemos cómo funciona y cómo debe funcionar cada miembro, cada parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 25 dice: a fin de que en el cuerpo no haya división. Amén. Un cuerpo con dos cabezas es ¿qué? Un monstruo, sí, un fenómeno, algo raro. Por eso solamente puede haber una cabeza en el cuerpo. ¿Y esa cabeza es quién? Jesucristo. Amén. Dice, y que no haya división. O sea, que no hayan dos visiones, sino una sola visión. Amén. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman, ¿quiénes? Los unos a los otros. Se aman con el amor de Dios. Amén. Hermano, cuando usted se congrega, cuando usted sirve en su congregación, usted está amando a sus semejantes. Usted está siendo parte de la iglesia. Cuando usted sirve, usted está amando a los demás. Amén. Usted está haciendo, como dice Jesucristo, está haciendo un discípulo. En esto van a conocer que son mis discípulos, cuando se aman los unos a los otros. Amén. Por eso es que, por esa razón, servimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Amén. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Vuelvo a leerlo. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Es como cuando a usted le duele una parte del cuerpo. Usted no puede decirle a la cabeza: me duele y no me importa. O alguno puede hacerlo. O le duele por acá una parte interna de su abdomen, el páncreas, el hígado, el apéndice. Usted no puede decirle: no, de malas, no me interesa. ¿Cierto? Si alguien sabe hacerlo, dígame el secreto. Pero así mismo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Si alguno sufre, todos los demás nos dolemos con él. Si alguno se enferma, todos los demás vamos a visitarlo, vamos a orar por él, vamos a estar acompañándolo, vamos a estar, aunque sea, llamando a preguntar cómo sigue. ¿Aló? Amén. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo, mi hermano. No somos, cuando entendamos esto de que ser cristiano no es simplemente venir un domingo de mes en cuando a reunirme y ver a un tipo allá parado hablando acerca de la Biblia o acerca de Dios, y que da igual si voy o no voy, o da igual si sirvo o no sirvo, da igual si voy los días de reunión que convocan, porque la convocación a las reuniones, esos anuncios que dio ahora Camila acerca de los servicios que tenemos entre semana, no es una convocatoria, escuche bien, no es una convocatoria a los pastores, es una convocatoria del Señor mismo. O sea que si usted no viene, no es a nosotros a quienes le está quedando mal, es al Señor mismo, aquel que te compró a precio de sangre. Le estás diciendo: mira, me compraste, pero el tiempo es mío y mi vida es mía. O sea, no ha sido comprado todavía. ¿Aló? Entonces dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si uno de los miembros es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Por ejemplo, ¿quién felicitó al líder de alabanza ayer, que estaba cumpliendo años ayer? Javiercito. ¿Quién llamó a Eduardo, que ha estado enfermo, hospitalizado además? ¿O no sabíamos? Entonces, cosas como esas hacen parte de nuestra vida como iglesia, como cuerpo del Cristo. Amén. Eso es el cuerpo de Cristo, mi hermano. No somos personas indiferentes que venimos y nos sentamos ahí y me da lo mismo si al lado está la silla ocupada o está vacía. Si a usted le da lo mismo, yo quiero que te pellizques para que te des cuenta que aún estás vivo y que eres parte del cuerpo de Cristo.
Si a usted le da lo mismo que llegar acá un domingo y no ver a un hermano o a una hermanita, y pasa otro domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo y le da lo mismo, estamos en problemas. Nos hemos vuelto indiferentes. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, ¿quién más? ¿Qué vamos a esperar de los demás que nos amen? El mundo está lleno de odio. El mundo está lleno de cosas malas. En el mundo dicen amor para una cosa y para todo, pero es el amor humano, el amor del mundo, que es un amor vano, pasajero, es un amor condicionado. Yo te amo porque tú me das algo. Yo te amo porque me caes bien. Pero el amor verdadero es el amor de Cristo, que nos amó a pesar de que éramos pecadores, y por eso Dios envió a su único Hijo a morir en aquella cruz por usted y por mí. Ese es el amor verdadero, el amor de Dios. Y ese es el amor que debe prevalecer en nuestras vidas. Amén. No el amor humano, sino el amor de Dios. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu que nos fue dado. Amén. Entonces, dice que somos parte del cuerpo de Cristo, que en ese cuerpo no hay división, que estamos unidos, perfectamente unidos por el Señor. Amén. Hoy en día hay muchas ideas acerca de la iglesia o de lo que es la iglesia, y se han creado falsas ideas que han hecho daño al cuerpo de Cristo. Por eso hice énfasis y quiero hacer énfasis en esta mañana acerca de que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Amén. Porque se han introducido falsas ideas, falsas doctrinas acerca de lo que es la iglesia del Señor, y han hecho y siguen haciendo daño al cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que deberíamos y que debemos cuidarnos de esos mutiladores del cuerpo. ¿Mutilador qué es? Que corta, el que quiere separar al creyente, al Hijo de Dios, de su Creador y Salvador. Filipenses 3:2, capítulo 3, versículo 2 dice: cuídense de esos perros, así lo llama en la Biblia, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. El contexto de ese versículo era que había un grupo de personas creyentes, judíos de nacimiento, pero como el evangelio fue extendido hacia los gentiles, hacia los que no eran judíos, estos judíos querían decirle a la gente, a los gentiles, a los que no eran de la raza judía, o no eran de la familia de Israel, que al creer en el Señor era necesario que ellos se circuncidaran. Recuerden, eso del Antiguo Testamento era la señal, era la marca que tenía el pueblo de Israel, que los distinguía de los demás pueblos. A los hombres debían circuncidarlos. Esa era la marca. Pero ellos querían hacer eso mismo con aquellas personas que no eran hebreos, no eran israelitas de sangre. O sea, en otras palabras, querían decirle: mira, para ser salvo, sí, debes recibir a Cristo, pero debes hacer otras cosas más. Introducían cosas, obras, esfuerzos humanos, y esas personas son mutiladoras. ¿Por qué? Usted y yo lo sabemos. Ellos enseñaban que para ser salvos es necesario también hacer obras, o sea, ayudarle un poquito. Así me dijo una vez una persona que es adventista. Me dijo: sí, la salvación es por gracia, pero hay que ayudarle.
¿Qué tal si todavía fuera eso de la circuncisión? Entonces predicaríamos el evangelio y entonces el grupo de hombres, mujeres estarían ahí, reciben al Señor Jesús como su Salvador, y entonces le digo después, y los señores, por favor, se me mantienen acá, ya van a venir las ujieres y los ujieres, y sigan allá atrás un cuartico, vamos a practicarle la circuncisión. Eso era algo así, eso era lo que estaba pasando, era chistoso, pero así era como lo estaban haciendo. Y hoy en día, ese es el ejemplo extremo. Hoy en día, aún en algunas iglesias cristianas, dicen que para ser salvos hay que hacer obras. Y porque lo hacen los muchos, no quiere decir que estén en lo correcto. La iglesia, digamos que se dice ser cristiana y con mayor número de personas en el mundo, es la iglesia católica. Pero la salvación para ellos está basada no en Jesús, sino en las obras. En las obras. Y eso es algo terrible. Por eso se dice que son mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque hacen creer a la persona que haciendo esas cosas son falsas, cuando en realidad son salvas, perdón. Hacen creer a las personas que haciendo esas cosas, haciendo buenas obras, van a ser salvas, van a ir al cielo. Pero eso no es la verdad. Por eso usted y yo, que somos la iglesia del Señor, fuimos constituidos como columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces le dicen a esas personas que haciendo obras van a ser salvas, y las personas ponen su confianza en eso. Pero usted y yo, que hemos leído la Biblia, libro de Gálatas, libro de Romanos, todo el Nuevo Testamento, nos dice que la salvación es únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, en la obra consumada de Jesús. Amén. Y entonces la gente piensa que al hacer buenas obras van a ir al cielo, pero mentiras, van para el infierno. Y aún en la iglesia cristiana del Señor, dentro de las congregaciones, hay gente que cree, piensa o sueña, yo no sé, que por sus buenas obras va a ser salvo. Y vienen y asisten a la iglesia los domingos únicamente para calmar su conciencia. Y no han entendido que para ser parte de la familia de Dios hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso es que hay gente en las congregaciones cristianas que se les predica, leen, estudian, pero no entienden nada, porque no han nacido de nuevo. Porque para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Amén. Solo disponer su corazón y recibir la gracia del Señor. Amén. Amén. Entonces, hay mutiladores del cuerpo hoy en día. Hay personas que introducen ideas falsas acerca de la verdad, de la iglesia. Pero el nuevo nacimiento es esa marca que nos debe distinguir de los no creyentes. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en la vida de aquella persona, como dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, 13, dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos
los que le reciben y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. O sea, nacemos de nuevo de Dios, de Dios. Amén. Nacemos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, mi hermano, nace de nuevo tu espíritu. Y tu espíritu es un espíritu hecho, creado, nuevo, a la imagen de Jesucristo. Es un espíritu que ama la palabra de Dios, desea, anhela, se deleita con la palabra de Dios. Es un espíritu que ama las cosas del Señor. Amén. Esa es su nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza lo lleva a hacer lo bueno, a producir cosas buenas. Pero aún su alma y su cuerpo, su alma debe ser renovada mediante la palabra de Dios. Por eso usted debe exponer su vida, exponerse. Así como salimos a broncearnos, a exponernos al sol, usted debe exponer su vida a la palabra, porque la palabra alumbra nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo hace esa obra regeneradora y hace que la persona nazca de nuevo, sea una nueva criatura. Amén. Hoy en día es necesario volver a esas bases, a esos fundamentos. La pastora nos lo enseñó hace 15 días. El fundamento de nuestras vidas es Jesucristo. Él debe ser la piedra angular de nuestras vidas. Toda nuestra vida debe estar fundamentada en Jesucristo. Toda nuestra confianza debe estar depositada en Jesucristo. Como lo veíamos ayer en la reunión de jóvenes. Si nuestra vida está fundamentada en Jesús y confiamos en Jesús únicamente, no vamos a tener temor alguno. Amén. Entonces, hoy en día es necesario volver a esas bases, volver a lo esencial, a lo fundamental de nuestra fe. Por eso Jesús es la piedra angular de esta congregación. Amén. Y de nuestras vidas. Nuestra fe solo en Jesús es nuestra base, es nuestra piedra angular. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso lo mandé a escribir acá detrás nuestro, para que siempre nuestra mirada esté puesta en Jesús. Amén. Quiero que veamos un video mientras buscamos la siguiente cita, que es Tito 2:1. Por eso es necesario, como le dijo Pablo a sus discípulos, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y también le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Hermano, por eso es necesario nacer de nuevo. Y fíjese ese video, estaba un pastor predicando en una iglesia, en una congregación, y habló acerca del capítulo 24 de Mateo, que el Señor habla del final de los tiempos, y estaba hablando del rapto de la iglesia, que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Y entonces decía: el Señor puede venir en cualquier momento, este mes, esta semana, o incluso ahora mismo. Y como vieron, algunos se quedaron. Por eso hay que tener seguridad en nuestra salvación, en nuestra fe en Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es de Dios. Amén.
pero usted debe tener ese testimonio interior que le dice que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, recibiste el espíritu de adopción mediante el cual clamas: Abba, Padre. Abba, Padre. Amén. Así que, mi hermano, por eso es necesario volver a la base, volver a lo fundamental, que Jesús es nuestra piedra angular. Amén. Porque esto no es una historieta, esto no es un cuento. Esta es la verdad, la palabra de Dios, que Cristo viene por su iglesia. Amén. Y viene pronto. ¿Estás listo, no? ¿Estás listo? Es haber recibido a Cristo, haber creído en Él, pero entregar tu vida a Él. Porque mucha gente dice: sí, yo ya hice la oración de fe. Yo ya hice la oración de fe. Pero te pregunto, ¿tu vida es otra? Eso lo sabes tú y el Señor. Eso lo sabe cada uno y el Señor. Yo no puedo decirle acá a alguno: no, usted no es salvo, usted sí es salvo. No, yo no sé. El Señor es el que sabe. Pero también el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. El árbol malo da fruto malo. Esa era nuestra naturaleza antes de conocer a Jesucristo. Pero ahora somos árboles de justicia que dan fruto bueno. Amén. Entonces, por eso Pablo insiste que habla siempre lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Habla siempre, dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:13, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate. O sea, quédate ahí. Y esto es para aquellos que están llamados al ministerio, y para todos en general. Aferrémonos a la sana enseñanza. Un modelo formado por la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Iglesia, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que el Señor nos ha confiado. Con sumo cuidado. Hoy en día, iglesias, dice que aún sus escogidos en los postreros días, y estamos viviendo esos postreros días, aún sus escogidos van a ser engañados. Por eso hay que mantenernos en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Algunas personas enseñan que tienen una mayor revelación acerca de la iglesia, que va más allá de la palabra de Dios. Por eso tienen una idea de iglesias totalmente locas, que no están en la palabra de Dios. Y refutan y defienden su posición de que algunos dicen: no, yo soy cristiano, pero yo no asisto a la iglesia, yo no me congrego, yo sigo siendo cristiano, pero no me congrego. O me da igual este domingo ir allí a la iglesia chévere que montaron en la esquina de mi barrio, o ir a otra iglesia que me invitó una amiga la otra semana, o ir a otro lado, o ver por televisión, o poner un canal de YouTube. Cuando suceden esas cosas, mi hermano, ahí la pregunta es: ¿esta persona ha nacido de nuevo? O si ha nacido de nuevo, de pronto es que no se le ha enseñado la verdad completamente y necesita ser instruida. Pero tan pronto sea instruida, esa persona, si ha nacido de nuevo, corrige su camino. No permanece en el error, sino corrige. Si su pastor o su pastora le corrige de parte del Señor, vuelva al camino rápidamente. Pero si persiste en su error, algo pasa ahí. No existen revelaciones por fuera de la palabra. Cualquier revelación que provenga del Espíritu de Dios debe estar en línea, en concordancia con la palabra de Dios. Las personas se meten en territorio del diablo cuando abandonan la palabra.
Dicen que están siguiendo al Espíritu Santo, pero no pueden seguir al Espíritu aparte de la palabra. Ponga la palabra de Dios primero y el Espíritu Santo estará ahí también. Algunas personas dicen: no, es que el Señor me habló, el Señor me dijo, me soñé, tuve una visión. Bueno, sí, yo creo en eso, en las visiones y eso, pero esas visiones, esos sueños tienen que estar en línea con la palabra de Dios. Esos pensamientos que dice que fue que Dios te lo reveló, el Espíritu Santo te habló, tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Hay una anécdota que leí en un libro del pastor Kenneth Hagin, que habla de un pastor, de otro pastor, que se fue desviando poco a poco de la verdad. Y dice que empezó con pequeñas cosas, a enseñar cosas un poquito desviadas, y no le prestó mucha atención a eso, y dijo: bueno, son cosas de pronto sin mucha importancia. Pero la última vez que fue allá y escuchó a ese pastor de muchos años como pastor, lo esperó al final del servicio y le dijo: pero esta noche has dicho algunas cosas para las cuales me he quedado, porque necesito que me des el capítulo y el versículo de eso. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y mucha gente dice y hablan, y porque lo vemos y hace cosas, y bueno, y decimos que eso es de Dios, pero no están en la palabra de Dios. Esa es nuestra forma, es nuestro canon, o sea, nuestra vara de medir es la palabra de Dios. Amén. Como que no les gustó, pero bueno, se tenía que decir y se dijo. Recuerde que la Biblia dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Eso dice en 2 Corintios 13:1. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Si las personas tan solo prestaran atención a este versículo, les evitaría construir castillos doctrinales en el aire y ser engañados al tomar una escritura fuera de contexto. Mucha gente toma la escritura, textos fuera de contexto, y arman un pretexto nada más. Un pretexto para no congregarse, un pretexto para no servir, un pretexto para hacer lo que hacía en el viejo hombre. Pero esa no es la palabra de Dios, esa no es la verdad. Por eso usted y yo, que somos la iglesia del Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Así que entendemos la razón por la cual Pablo le decía a Timoteo que predicara la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Cuando ya la gente empieza a pensar así de esa manera o a decir esas cosas, es porque ya no quiere sufrir la sana doctrina. Porque es otra vez lo mismo, porque el Señor quiere reforzar temas de pronto que no se han recibido, y porque esa es la palabra de Dios, no hay otra revelación. Entonces, ¿para qué nos vamos a inventar otra cosa? Amén. Pero Dios te ha dado una iglesia local, una congregación, para que recibas una sana doctrina. Amén. Dios ha puesto unos pastores para que ellos te ayuden, cuiden de ti. Hacemos una función, no somos más que nadie los pastores. Simplemente también somos parte del miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada parte del cuerpo tiene su función. Usted tiene una función, nosotros como pastores tenemos otra función. Pero eso no significa que seamos más que los demás. Amén. El poner la palabra de Dios en primer lugar nos mantendrá siempre bíblicamente balanceados, de tal manera que no nos expongamos doctrinalmente a engaños de Satanás. O sea, el poner siempre la palabra de Dios como en primer lugar en nuestras vidas nos va a ayudar a que no caigamos en el error del diablo.
Lo que la palabra de Dios dice es lo que cuenta. Si usted quiere tomar una decisión importante en su vida, o cualquier decisión en su vida, busque lo que dice Dios en su palabra acerca de eso.